Vamos a conectar, que ya te decía Pedro que te tenía silenciado, que te digo que muy buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Que decíamos que siempre, escaézome siempre de esa historia, Pedro. Decíamos que estamos acabantes de ver un vídeo impresionante de lo que fue la esvilla de esta temporada 2021, como comentemos a la siguiente, ¿no? Sí, sí, eso. Además tuvimos una temporada que fue larga, pero no se hizo larga para nada. Y con unas batallas entre Hamilton y Verstappen y, vamos, muchas cosas reseñables y que también ese vídeo. Sí, quedó súper guapo. Queríamos, prestábamos en tamar de otro xeito diferente y como vos digo, estaba diciéndovos que estamos en directo na nuestra página web, en alderiques.com. Somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano y Pedro tenémoslo ya en nómina prácticamente, ¿no? Porque Sí. llevamos haciendo, bueno, tocamos una montonera de palos de todos, falamos de todos los temas, pero queríamos volcanos estes selmanes en lo que lle la Fórmula 1. En este caso llevamos varios tweets en directo y, güey, prometimos vos que íbamos facer el cabero de esta temporada 2021 y tenemos a Pedro, como digo, Pedro que lleva una cuenta en Twitter, vamos a decir a la siguiente, Pedro, que si no estoy un enguedello, Twitter una cuenta per guapa que lle Motornast, una cuenta de motor nasturiano y que de alguna manera agarrémoslo como colaborador para lo que lle todo el tema del motor, en este caso una Fórmula 1. Y falábamos el viernes pasado, fai 7 días exactamente, falábamos con Pedro de lo que era, lo que podía suceder en ese caberu Gran Premio de Abu Dhabi, y vaya lo que sucedió, que se decidió Pedro na cabera, ponémoslo también lo que en el título Sí. de este directo, que decidióse na cabera vuelta al campeonato del mundo. Sí, 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 la verdad que fue impresionante. Bueno, lo primero, yo que rellamé solo porque estaba acordándome Sí, del tweet pasado en el que me entrugabes quién pensaba que iba a ganar el campeonato del mundo y sí, yo pensaba que Hamilton, pues fue Verstappen. O sea que quítame de la nómina, vamos, sí, porque sí, 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 sí. no, para predicciones no valgo, pero bueno, porque la verdad que tuvo muy igualado, fue una carrera. Bueno, fue un campeonato en el que los dos pilotos dieron lo máximo y los dos merecían ganar, pero al final el puesto primero solo podía ser para un y en este caso fue para Verstappen y decidióse en la última vuelta. Vamos, tenemos que hablar más de ello, pero ya que fue una carrera impresionante hasta los últimos metros, Claro, como quien porque dice. vamos a ir insertando vídeos. Pusimos este a lo primero, como te decía, cuando te tenía silenciado como si fuera un censor, y que eso, hay un trebelluco aquí, lo que son todo este tema del Twitch, tiene algo la gente tiene algo de complicado el tema este del Twitch, y hay un trebello que hay que conectar, y si lo tienes conectado antes de los directos y tal, bueno, antes de que te tuviera silenciado, decíamos que entamemos de un xeito extremado, que foi amosando ese vídeo que lle oficial de la cuenta de Fórmula 1 en YouTube, de la cuenta oficial, un vídeo esvilla de lo que foi esa temporada 2021, que toda a xente estaba esperando, Pedro, a esa 2022, pero en realidad bueno, foi unha temporada per guapa, ¿no? Porque toda a xente está esperando a lo del año que viene, ¿no? Sí, 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 eso. El año que viene, de cuando va a haber más cambios en el reglamento. Tuvimos el otro día en Abu Dhabi, después de la última carrera, los test con los nuevos neumáticos, que parece que son un neumático con mucha llanta, que van a hacer un coche distinto, que la condición sea distinta para el piloto, y todos estábamos esperando para este 2022, pero vamos, este 2021 para mí, por ejemplo, que el 2020 ya una temporada que no seguí mucho, que Sí. ya parecía que siempre era lo mismo la Fórmula 1, que siempre estaba ese dominio Mercedes y que no pagaba la pena seguir viendo victorias de Hamilton tras victorias, y en este 2021 tuvimos per primera vegada al equipo que pudo hacer un poco ahí que temblar a Mercedes, que Sí, aunque ganó finalmente Mercedes el título de constructores, no algamó el título de pilotos, que parecía que en la era híbrida ya era imposible que sí, sí. perdiera un título de pilotos y Red Bull consiguiólo.
Como te decía la semana pasada, Pedro, estamos a la to completa disposición, solo faltaba después de lo que intervienes aquí. Nos tuvimos peremocionados, ¿no? Cuando vimos todo lo que ha sucedido, ¿no? Y toda la historia. Vamos a ver vídeos per guapos, no solo este del entamo, que lo vamos a poner, vamos a decir a la siguiente, Pedro, que lo vamos a poner también al remate, ¿no? Porque nos parece tan guapo este vídeo que vamos a ponerlo al remate para rematar lo que lle esta temporada, y dámosteles más fonderes gracias, Pedro, por toda esta colaboración que estás haciendo. Lo que pasa que ya no te vamos a desear escapar, ya para la 22, para la 23, vamos yo encantado. Sí, vamos a hacer eso, para el año que viene vamos a hacer el entamo de temporada, metá, y después si sucede como esta, o bueno, imagínate que como nos pasó también con el Gran Premio de Abu Dhabi, o imagínate qué pasó de aquí con Fernando Alonso, el asturiano Fernando Alonso, pues hacemos un Twitch en medio de la temporada, oye, Alonso no podio, pero a lo mejor imagínate que Alonso pues va a agarrar el campeonato o gana un gran premio, pues analizamos. Bueno, llegué, sí, vamos, nos ponemos neses, sí, hay que hacer de algo, vamos. Sí, además dicen los collacios de F1 en galego que colaboren ellos también, sí, Alonso está ahí, son unos collacios que decimos que también vamos a ir gestionando entrevistas también de este tipo. Como te decía, Pedro, lo que nos prestaba para hacer un análisis de la temporada y lo que fue es peremocionante caber un gran premio en Abu Dhabi, ponémoslos a la to disposición para ver, tenemos preparados una serie de vídeos per guapos, vamos a ver algunos, porque son tan guapos que de algunos vamos a verlos como vimos el de agora con sonido, otros vamos a comentarlos. ¿Qué es lo que te apetece ver para ir comentando? Sí, bueno, el Gran Premio de Abu Dhabi, eso, fue una carrera interesante, toda la carrera, tal, pero lo que decidía el Gran Premio y era la última vuelta, ¿no? Y esa última vuelta, que normalmente una última vuelta de un Gran Premio ya está todo el pescado vendido, sobre todo en Fórmula 1, pero en este caso la última vuelta en baixo venían de un safety car de varias vueltas y la estrategia de Verstappen ya la que hizo que ganara el Mundial. Entonces, bueno, podíamos entamar por el final de la carrera solo para ver ese título. Pero estaba mentrugate en antes de ver las imágenes, porque como dura el vídeo 2 minutos, claro, una vuelta, ¿cuánto tarden? 2 minutos, bueno, claro. Yo en total el vídeo. Quería entrugate porque hay digamos, una marraza bastante, en forma grande, Pedro, sobre el tema. Bueno, Evo, para explicar a la gente, vamos a ver después una esvilla de lo que fue de 8 minutos de lo que fue, comentándola, de lo que fue el Gran Premio completo, ¿no? De una esvilla. Pero todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.